Te pedimos que nos sigas ayudando, que nos des fortaleza en este momento para meditar en esta doctrina, Señor, para aprender y atesorar estas verdades en nuestros corazones. Te rogamos que tú obres con poder, Señor, que esto sea más que una clase, más que una, una mera enseñanza, Señor, que tú obres, que sea tu palabra la que ilumine nuestros corazones, que seamos avivados y seamos fortalecidos con esta doctrina. Por favor, ayúdanos, suple nuestras deficiencias y fortalécenos, Señor, para tu gloria, Señor. Ponemos todo esto en tus manos en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a leer juntos el párrafo 2 del capítulo 17 de nuestras confesiones. Está, está ahí en sus hojas, por si no traen su confesión. Dice así: esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, que fluye del amor libre e inmutable del Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él, del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. La ocasión anterior comenzamos este capítulo de la perseverancia de los santos y el párrafo 1 nos dio una presentación, nos presentó la doctrina como tal y a grandes rasgos en el párrafo anterior vimos quiénes son los que perseveran y en qué perseveran, y también hablamos un poco acerca de la causa por la que perseveran. Pero en esta ocasión vamos a profundizar todavía más en la causa o en el fundamento de la perseverancia de los santos. En otras palabras, vamos a responder la pregunta: ¿de qué depende la perseverancia de los santos? Y nuestra confesión nos responde de dos maneras, diciéndonos primero de qué es de lo que no depende, y después nos va a dar varios aspectos de los que sí depende nuestra perseverancia. Así que vamos a enfocarnos brevemente en lo que no depende nuestra perseverancia, y la confesión comienza diciendo: esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío. Y como ya hemos hablado del libre albedrío en el capítulo 9, ya tenemos un contexto un poco más claro y ya explicamos que la salvación no depende del libre albedrío de Dios, y de una manera similar podemos decir que tampoco la perseverancia final de los santos depende del libre albedrío. La confesión nos da textos pruebas como Romanos 9:16, en donde dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. También tenemos Filipenses 2:13, donde dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso nos debe llevar, hermanos, a crecer en acciones de gracias. El hecho de saber que nuestra perseverancia final no depende de nosotros mismos, que no está cimentada en nuestros propios esfuerzos ni en nuestro buen desempeño. Y espero que eso no solo nos lleve a crecer en agradecimiento, sino también en admiración por nuestro Trino Dios,
que ha hecho que nuestra salvación sea segura, que nuestra perseverancia esté apoyada y cimentada sobre un cimiento más firme que toda la determinación y los esfuerzos humanos. Entonces, vamos a pasar ahora a lo que de lo que sí depende nuestra perseverancia, y veamos cómo lo dice el párrafo otra vez. Dice: esta perseverancia de los santos no depende de su propio libre albedrío, sino, y comienza una lista de los fundamentos o los pilares sobre los cuales depende nuestra perseverancia: de la inmutabilidad del decreto de elección, que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él; del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia. De todo lo cual surge también la certeza y la infalibilidad de esta perseverancia. En pocas palabras, la confesión nos dice: nuestra perseverancia no depende de nuestro libre albedrío, sino de, uno, la inmutabilidad del decreto de Dios; dos, el amor libre e inmutable del Padre; tres, de los méritos y la intercesión del Hijo; del juramento de Dios; de la morada del Espíritu en los creyentes; de la simiente de Dios, o de que somos nacidos de Dios; y por último, de la naturaleza del pacto de gracia. Solamente quiero que imaginemos por un momento el contraste que hay entre una perseverancia que depende de nosotros mismos, que ese es su cimiento, que nosotros mismos fuéramos el cimiento de esa perseverancia, de llegar hasta el final y de ser guardados hasta el final, y del otro lado ver qué fundamento tan grande y tan incomparable nos provee la Escritura. Una perseverancia que depende y se fundamenta de estos gloriosos pilares que acabamos de leer. Y entonces la conclusión del párrafo es que sobre de todo esto se desprende la certeza y la infalibilidad de la perseverancia de los santos. Y como pueden notar, tal vez algunos ya lo notaron, esta perseverancia depende de la Trinidad, depende del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de otros aspectos, pero quiero que noten un momento la obra trinitaria: el amor del Padre, los méritos y la intercesión de Cristo y la morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, esta perseverancia está sostenida sobre un fundamento más grande de lo que podemos imaginar. Así que para nosotros va a ser un fortísimo consuelo, como dice la Escritura, que podamos deleitarnos en estas verdades. Y antes de que pasemos a ver cada uno de los pilares de nuestra perseverancia, espero que ya desde ahora tengan ustedes una expectativa de deleitarse en cada uno de ellos y de admirarse de la obra trinitaria que hace que nosotros nos mantengamos firmes hasta el fin, para que eso, como les decía, nos dé un fortísimo consuelo y nos anime a crecer en amor y buenas obras. Entonces vamos a ver cada uno de los pilares sobre los que se fundamenta nuestra perseverancia. Y el primero está en la inmutabilidad del decreto de Dios. Y aquí también ya hemos hablado un poco acerca del decreto y de la inmutabilidad de Dios. Por eso solo voy a centrarme en leer algunos de los textos prueba, como por ejemplo Efesios 1, a partir del versículo 3 hasta el versículo 5. Dice Efesios 1, 3 hasta el 5: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ese texto nos habla de un decreto de parte de Dios para escogernos desde antes de la fundación del mundo. Y también nos dice, según a los Tesalonicenses 2, versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. En pocas palabras, si nosotros somos salvos por causa de la elección del decreto de Dios, por causa de un plan eterno que no cambia, y debido a que este plan eterno no cambia, tus santos tienen que perseverar. No puede ser de otra manera, porque eso ya estaba determinado desde antes de la fundación del mundo. El segundo pilar sobre el que descansa nuestra perseverancia es el amor libre e inmutable del Padre. Y justo el texto que acabamos de leer relaciona estos. Primero, el decreto de Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo en amor. Eso nos relaciona aquí el decreto de la elección con el amor del Padre. Dice, en amor, habiéndonos predestinado. Pero la confesión nos dice aquí que este amor es libre e inmutable. Ya hemos hablado un poco acerca de la inmutabilidad del amor de Dios en el párrafo anterior, pero quiero que notemos cómo dice que es libre, porque esto se refiere a que no hubo nada en nosotros que moviera a Dios para amarnos. Su amor no estaba condicionado por algo que Él viera en nosotros para que nos pudiera amar y nos pudiera salvar. Por lo tanto, Él nos ama libre y soberanamente porque Él quiso hacerlo, no porque había algo en nosotros que se ganó el amor de Dios. Así que eso refuerza, eso nos da la claridad de cuán firme es este pilar del amor del Padre, que es libre porque Él quiso amarnos. Dice Primera de Juan 4 a partir del versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el amor libre de Dios. Nadie forzó a Dios a amarnos. Él quiso amarnos, y si es algo que Él determinó hacer y si es un amor que Él libremente nos ha dado, es imposible que ese amor pueda menguar, que se pueda acabar, que pueda dejar de llegar a nosotros. Este amor también es inmutable, dice la confesión. Y quiero que piensen en esto por un momento. Si el amor de Dios es inmutable, nada en este mundo lo puede disolver. Y una prueba de eso está en Romanos 8:39. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese es el amor libre y inmutable de nuestro Padre, que no hay ni nada ni en lo más profundo, ni en lo más alto, ni nada que sea creado que nos pueda separar de este amor. Por lo tanto, descansamos en este firme pilar del amor libre y inmutable del Padre, el cual nos sostendrá y nada nos podrá apartar de Él. El tercer pilar sobre el que descansa nuestra perseverancia es los méritos y la intercesión del Hijo. Y
Y aquí quiero que piensen un poco en el contexto de Romanos 8, donde nos afirma que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Eso significa que por causa de los méritos de Cristo, nosotros somos libres de condenación. Que Cristo, con su obra, con sus méritos, nos libra de la condenación. Y Cristo no solamente hizo todo lo necesario para que nosotros fuéramos libres de condenación, para que no nos perdamos, sino que además Él hace intercesión por nosotros, como lo dice el mismo contexto de Romanos 8. Vean que dice el versículo 34 de Romanos 8. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es decir, en Cristo ya no hay condenación, ya no puede ser que alguien que está en Cristo después deje de estar en Cristo o después de haber estado en Cristo sea condenado. Y además de eso, Cristo intercede por nosotros. ¿Quién nos puede condenar entonces si Cristo es el que murió y además de eso intercede por nosotros? Eso es lo que nos dice la Escritura. Es decir, si Cristo ya nos libró para siempre de la condenación y además está intercediendo por nosotros, por lo tanto podemos afirmar con toda certeza que vamos a perseverar hasta el final. Pasemos al cuarto pilar, que es el juramento de Dios. Y aquí voy a leer un pasaje largo de Hebreos y quisiera que me acompañen a Hebreos 6, a partir del versículo 11. Dice Hebreos 6, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Miren ese lenguaje de perseverancia final, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y yo creo que estarán de acuerdo conmigo que ese pasaje se explica solo, que eso que estamos diciendo se refuerza en este pasaje. Este pasaje respalda por completo la perseverancia final de los santos. Los invita por un lado a ser solícitos hasta el fin, a tener un fortísimo consuelo, a aferrarse a un ancla que es segura y firme. Y todo eso en el fundamento de que de que Dios lo prometió, y no solo prometió, sino que juró, y juró por sí mismo, y por lo tanto es 100% seguro que eso va a ser así porque Él lo prometió. El quinto pilar de nuestra perseverancia es la morada del Espíritu. Y recordemos que el Espíritu Santo
en ocasiones se muestra en las Escrituras como uno que nos sella, que nos da las arras o la garantía de nuestra herencia en Cristo. Eso lo vemos en Efesios 1, 13 al 14, donde dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Está diciéndonos la Escritura: ustedes han sido sellados, tienen un sello del Espíritu Santo, ustedes son propiedad del Dios Todopoderoso que los compró con la sangre del Cordero. Ustedes están sellados, están marcados por Él. Él los marcó como suyos y les ha dado este Espíritu como garantía de que ustedes estarán con Él por siempre y que recibirán la herencia prometida. Y ese glorioso Espíritu morando en nosotros es eso, es nuestras arras, es nuestra garantía. Y lo dice más claro Primera de Juan 4, versículo 13. Miren cómo dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ese es el fundamento seguro que tenemos, que tenemos al Espíritu, que tenemos la garantía y que sabemos que permaneceremos en Él y Él permanecerá en nosotros. En sexto lugar tenemos la simiente de Dios que está en los santos, así lo dice la confesión. Y esto no se refiere a otra cosa más que a lo que dice Primera de Juan, no apunté aquí el versículo. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si alguien me pudiera decir cuál es exactamente, les agradecería. Perdón, hermana. Primera de Juan 3, 9. Sí. Aquí tenemos, en ese versículo, tenemos otro firme cimiento para nuestra esperanza. Porque si somos nacidos de Dios, o si la simiente de Dios está en nosotros, eso significa que no podemos practicar el pecado. Y si no podemos practicar el pecado, no podemos ser condenados en nuestros pecados. No podemos perseverar en el pecado y por lo tanto vamos a perseverar hasta el fin, porque somos nacidos de Dios, porque como lo hemos visto en la carta a los Efesios, ser nacido de Dios significa ser una nueva criatura, estar capacitado para vivir de una manera que es congruente con la santidad y con lo que Dios demanda de nosotros. Y si no podemos no podemos perseverar en el pecado, entonces vamos a perseverar hasta el fin. Por último está la naturaleza del pacto de gracia, como el último pilar que nos presenta nuestra confesión. Y aquí nos serviría contrastar el antiguo pacto con el nuevo pacto, porque a diferencia del antiguo pacto, como dice en Hebreos 8, versículo 9, en este pacto los israelitas dicen no permanecieron. Pero en el nuevo pacto es de una naturaleza distinta, en el cual no podemos no permanecer. Miren cómo dice Hebreos 10, del versículo 16 al 17. Este es el pacto que haré con ellos. Lo está contrastando con el antiguo pacto. Después de aquellos días, dice el Señor,
pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y algo que caracteriza este pacto es que Dios no se acordaría de nuestros pecados. Por lo tanto, no nos puede condenar. Por eso no hay condenación para los que están en Cristo, por la naturaleza de este nuevo pacto. Y por eso tenemos la certeza de que vamos a perseverar. Esa es nuestra gran bendición del pacto, que Dios ya no se va a acordar de nuestras transgresiones, que todo va a ser saldado por Cristo y que por lo tanto no podemos ser condenados y no podemos, como los israelitas, no permanecer en el pacto. Y entonces la confesión, después de presentar estos 7 pilares, nos dice, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Es decir, de todo esto que acabamos de mencionar, depende nuestra perseverancia final, no de nuestra determinación, ni de nuestra constancia, ni de que hagamos o dejemos de hacer algo, sino de la obra poderosa e infalible de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de todas las bendiciones y promesas que son sí y amén en Cristo. Así que espero, hermanos, que esto traiga grande gozo a nuestros corazones y que, como dice Hebreos, nos dé un fortísimo consuelo para seguir adelante, para gloriarnos en la obra consumada y perfecta de Cristo en la cruz y para darle a Él toda la gloria, porque si vamos a perseverar hasta el fin es porque Él mismo nos hará perseverar y no podemos tener duda de eso. Amén. No sé si tengan alguna duda. Sí, hermano. Hermano, ¿tiene que ver esta doctrina con la santificación progresiva? Pues en un sentido sí, porque Dios es el que nos nos provee para que crezcamos en santidad. ¿En qué sentido? Hay una laguna que tengo entendido, si no estoy bien, me corrijan por favor, que la santificación progresiva, obviamente es el Espíritu Santo el que va perseverando, pero hay una parte de la responsabilidad humana. Sí. ¿Esa parte cuál es? Pues lo que nos toca hacer a nosotros, que es perseverar. O sea, nosotros somos provistos por el Espíritu Santo, pero nosotros somos los que lo hacen, ¿no? O sea, bueno, tanto el Espíritu obra como nosotros. O sea, no podemos decir que esto es algo que se hace automático, ¿no? Que Dios ya hizo todo y que yo ya nada más espero a que me muera para llegar al final, ¿no? Sino que yo dependo de Él, yo me aferro a Él, yo me esfuerzo en su gracia, me esfuerzo a partir de lo que Él ya hizo por mí, no para ganarme un favor de Él, no me esfuerzo yo como para que Dios me persevere. O sea, no es como que dice, mira, si te estás esforzando, entonces sí te voy a hacer válido todo lo que hice, sino que Él ya hizo todo eso y porque Él ya hizo todo eso, nosotros debemos esforzarnos. No sé si me explico. Así que entonces ya caigo con otra duda que vimos hoy justamente, relacionada con la aplicación que dio el hermano Jonathan, en que el fruto del Espíritu es uno solo, obviamente, porque viene de la simplicidad de Dios, en consecuencia es un solo fruto, de simple, no es compuesto, y al no ser compuesto, esos frutos del Espíritu, modos, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, etc., es uno solo, y tienen que ser holísticos, es decir, manifestarse
en unidad, bueno, en simplicidad, como uno solo. Y entonces si nosotros estamos participando con nuestra, digamos, aplicamos, ejecutamos esta obediencia, la perseverancia, ahí es donde nosotros somos los que vamos a estar ojos, ¿no? Porque no vamos a poder manifestar holísticamente la misma intensidad de amor, gozo, ciencia, sino que sí manifestamos un poco de amor, pero le apoyamos en la paciencia y nos vamos en el desvío. Entonces, ¿cómo se aplica? ¿Cómo es sólido lo que acabamos de esperar? Pues más bien tendríamos que esperar hasta el párrafo que sigue. Ahí es donde se da como, digamos que ¿cómo se diría? Como la aclaración. O sea, cuando decimos todo esto, no decimos que los santos son perfectos. Y eso es lo que aclara. O sea, no decimos que los santos son en sí mismos perseverantes, sino que a pesar como lo va a decir, todavía hay corrupción en nosotros, es lo que va a aclarar el siguiente párrafo, o sea, y lo va a matizar diciendo, cuando hablamos de la perseverancia, no estamos diciendo que no hay corrupción y que no hay faltas en nosotros, sino que Dios es el que nos persevera a pesar de que hay todas esas fallas en nosotros. No sé si eso aclara un poco. Eso yo lo afirmo. De hecho, no estoy afirmando, pero me queda un poquito en duda. Entonces, ¿cómo puede ser el fruto que tiene la simplicidad que viene de Dios, porque el fruto es de Dios a través del Espíritu Santo, holísticamente? ¿Cómo puede lograrse holísticamente? Al unánime, parejo. A ver, hermano, no sé, no. Cada una de las cosas que comentas, pero al mismo tiempo no se muestran de manera perfecta, aunque están ahí, están en mayor o menor medida, porque finalmente eso lo vamos a poder ver de una manera plena y perfecta, o sea, pero sí está de manera integral todo, pero a lo mejor puede ser más evidente algunas cosas que otras, ¿no? Pero están ahí todas, ¿sí? como un fruto, como bien mencionas. La ejecución para nosotros. Y el que es simple es Dios, no nosotros. Por eso no lo podemos ver igual que en Dios, en nosotros. No sé si me... ¿Alguien más, hermanos? Así, hermano. Expresión que se toma de primera de Juan que dice que ¿cómo dice, hermanos? Sí, que somos el nuevo nacimiento, que hemos nacido de Dios y que por lo tanto no podemos practicar el pecado, que está la simiente de Dios en nosotros, que Él nos ha dado vida, nos ha transformado, nos ha rescatado y ahora somos otra criatura. Y por eso es un fundamento, porque descansamos en la obra de Dios en nosotros y su simiente está en nosotros porque podemos vivir para su gloria. Sí, hermano. Si no hay nadie más, hermanos, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este fundamento tan firme, tan seguro, tan abundante, tan perfecto, que nos sostiene a pesar de nuestras faltas, que nos da consuelo, nos da un ancla segura y firme a la cual aferrarnos en las tribulaciones, en los tropiezos, en las caídas. Ayúdanos a mantenernos aferrados a ti. No nos dejes caer, Señor, y danos gozo y
y perseverancia para buscarte, para seguir creciendo, para seguir arrepintiéndonos, para seguir confesando tu nombre y conociéndote más. Ayúdanos y bendícenos, por favor, en nombre de Jesús. Amén.